Ok, rueda cámara 2, rueda. Yo voy a hacer el claro. Exacto. Sabemos que la cosa va bien. En el marco mental de lo que es el manejo ambiental, gestión de riesgos del mundo territorial, nuestra relación con el medio ambiente. Saber. Es básicamente saber. Y el Homo sapiens, por definición, pues se supone que es exactamente la especie que se separó de una animalidad sin que fuera completa la separación, solo por una cuestión específica, la inteligencia. Un tipo de inteligencia que permite reflexionar sobre sí mismo y los demás. Y lo demás. Y eso es lo que nos diferencia de las demás especies animales. Hemos manejado y planeado nuestro país como verdaderos sapiens. Bueno, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre en realidad, pero visto en perspectiva, 5 siglos después del mundo precolombino, en realidad nosotros hemos cometido unos errores que pesan hoy sobre el presente. Uno es la colonia, obviamente, es el feudalismo, no es culpa de nosotros, es lo que llega de una Europa atrasada en ese momento, España. Ese mundo feudal permanece hoy y ese es el problema. No quedó en el pasado, no le dimos una página atrás, permanece hoy. Ese feudalismo tiene una característica esencial, hace que la tierra sea un instrumento de poder. La tierra per se, un instrumento de poder. El otro enorme fardo que cargamos como una heredad es la esclavitud, que nos marca como una sociedad racista o discriminadora. A pesar de que no existe la esclavitud, quedó la herencia en buena parte de nuestro territorio nacional y en las concepciones que manejan la política y el poder en el país. Y si juntamos eso un poco, entonces, ¿por qué Bogotá no está en el mar? ¿Por qué Bogotá no está junto a un río navegable como la mayoría de las grandes ciudades del mundo? ¿No? Pareciera que nos hubieran anclado en un mundo a donde no se podía llegar, pues es la mentalidad feudal. ¿O por qué nuestras comunidades negras hoy están en un territorio completamente olvidado, que es precisamente el mar? Y lo que nos podría comunicar con todo el mundo, el Pacífico, y sin embargo es la región más olvidada de Colombia, la más pobre, la que más indicadores terribles tiene, por el racismo, por la esclavitud. No hemos podido superar aún hoy, en el presente, ese tipo de herencias que vienen del pasado. Y esa es una falta de inteligencia, porque otras sociedades, la mayoría, sí lo ha hecho. No es porque nos correspondería ser a nosotros los primeros, no es que hemos visto ya desarrollos en el mundo en donde se ha pasado la página de la esclavitud, no más Sudáfrica, no más los Estados Unidos, se ha pasado la página del feudalismo, mire Europa, mire el Japón, mire China, que fue donde nació el feudalismo. Y sin embargo nosotros nada, anclados. Y eso lo ligo a la inteligencia por la palabra sapiens, pero en realidad es una incapacidad nacional, es una incapacidad de construirse como nación. ¿Hay algún nombre en la historia de Colombia, estadista o no? Decía usted la tierra como herramienta de poder, que haya hecho una propuesta de utilizar la tierra como una herramienta de poder positivo. No se puede usar la tierra como un instrumento de poder. Ya de por sí ese ya es un contrasentido, digamos. Poder igual a tener tierra. Pues matas, tienes la violencia, la lucha por la tierra no se estira. Luego la tierra como instrumento de poder lo que hace es matar a la gente. Ese es el mundo feudal. Lo que tú ves en Game of Thrones, como una parodia, digamos, pero de ese mundo. Es un mundo conflictivo, de ejércitos privados, de ejércitos que es lo que está viviendo la Colombia contemporánea. Pero yo sí tengo que recordar, puedo que falle en mis conocimientos de historia, pero quizás el hombre con mejor tino propuso salir de eso, ¿cierto? Y ver la tierra como un instrumento productivo, que arroja otro tipo de problemas, pero no es lo mismo tener la tierra fértil produciendo alimentos que tener la tierra como un instrumento simple de poder. Es Alfonso López Pumarejo, digamos, presidente de Colombia, en 1936, su reforma, creo que fue un intento histórico de hacer la transformación que Colombia necesitaba en el momento y que nunca hizo. Porque lo que siguió después fue la violencia hasta el día de hoy. Y en contrario de un fortalecimiento de las fuerzas modernizadoras que pudieran haber vuelto realidad la idea de López Pumarejo, lo que vimos fue lo contrario.
un fortalecimiento de las fuerzas más retardatarias en Colombia, que se han anclado precisamente en la defensa de esa tierra como instrumento de poder. Son la mayoría en el Congreso, hacen las leyes, ponen presidentes, y su última derivación contemporánea es que se articularon al narcotráfico, y de ahí el crecimiento del paramilitarismo, etcétera, con una base popular que les sigue respaldando una tesis que el mundo superó hace 3 siglos. Si usted es puesto como presidente, ¿cuál es su primera gestión en el tema ambiental? Ahí me pones en un tema que he recorrido ya como alcalde. Pero como alcalde pude ver las tensiones, porque por eso fue que me destituyeron, tensiones profundas. No fue ni siquiera la política social, fue la política ambiental. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que hundieron, y el reciclaje. El reciclaje fue lo que les permitió destituirme e inhabilitarme por 15 años. Y lo que hizo Peñalosa fue desmontar el modelo. Pero como presidente eso cambia de perspectiva, digamos. Hay otro tipo de instrumentos y de medidas incluso fundamentales que se pueden tomar. Para mí el problema fundamental desde el punto de vista ambiental y creo que político de la humanidad es el cambio climático. No es todo el problema ambiental, pero ahí, si eso no lo resolvemos, no resolvimos nada, porque puede acabar la especie humana y la vida en el planeta en tiempos que ya no son milenios, en tiempos que ya son decenios. Y lo que hagamos hoy es lo fundamental. Ya dentro de 50 años no se pudo hacer nada. Ya es contemplar como testigos la desaparición. Entonces, digamos, hoy hay una acción política inmediata. Es la política que cruza el mundo. Va a dividir los espacios políticos, lo mismo que el nacional. Fíjese usted que mientras las fuerzas políticas de Colombia gravitan alrededor de si se imita a Venezuela o no, el mundo está gravitando alrededor de si se mitiga el cambio climático o no. Si usted coloca el tema del cambio climático, que lo produce la evaporación a través de la tecnología del carbón y el petróleo, entonces Venezuela queda en el mundo que debe pasar, que se debe olvidar en términos de gran productor de petróleo. Pero si se remite esa pregunta a Colombia, que es donde estamos, entonces ¿cuáles son las políticas inmediatas que usted podría incentivar para mitigar desde su perspectiva el cambio climático y para adaptar el país al cambio climático? Hay varias que no son de un día para el otro, porque nada de esto es fácil. Tienes que cambiar la matriz energética, por lo menos dejar de usar el carbón. Eso es más o menos el 30% de nuestra generación eléctrica. Lo puedes cambiar perfectamente y de manera más barata por la energía solar y eólica.